Capítulo 7. Ambiciones. Después de despedazar el inmenso tapir y esperar la llegada de la sedosa niebla nocturna que envuelve el río Iguazú, Silvios y Freitas llevaron al animal a su viejo y silencioso bote para hacer efectiva su venta del lado brasileño. Un río oscuro, calmo y misterioso les servía de escape, ya sea cruzándolo o recorriendo su costa para buscar otra salida. Cubría a los delincuentes con tonos violáceos y opacos. Urunday, en cambio, esperó a que el sol descendiera para seguir sin mucho esfuerzo el impresionante rastro dejado por el anta en su frenética carrera, la que lo salvó de sus primeros agresores, pero lo depositó directamente bajo el filo del machete de Silvio. Su destino estaba escrito. Debía morir como muchos otros para asegurar la existencia de la especie intrusa, injusta y peligrosa, conformada por los cazadores. Urunday era un ejemplar exótico dentro de su especie. Venía de una larga línea de cazadores. No sabía ni quería hacer otra cosa. Su vida en la sociedad era un misterio. Se sabía que tenía familia e hijos ya adultos, a pesar de no haber llegado todavía a la media centena de años. Probablemente pudo darle educación, nadie lo sabía. De hecho, era posible que ni siquiera su familia supiera la verdadera ocupación de Rogelio Aguayo. Algunos decían que hasta eran ajenos al hecho de que, monte adentro, su nombre era Urunday, nombre que ganó por demostrar nobleza cuestionable y que solo otros cazadores como él podían considerarla como tal. Era un excelente cazador y mejor comerciante. Nadie, a excepción de Silvio y Freitas, conocía a sus clientes, pero era sabido que ubicaba sus presas a precios altísimos. Lógicamente varios querían asociarse a él. Sin embargo, pocos tenían la fortuna de conocerlo. Para el resto, su nombre era una suerte de leyenda macabra. Ninguno de sus colegas sabía siquiera dónde vivía. Simplemente aparecía en el lugar que marcaba. Su experiencia y sabiduría con respecto al monte eran harto conocidas. Inclusive, había sobrevivido a algunas escaramuzas con cazadores del vecino país. A veces, los mismos se aventuraban del lado argentino y las peleas por el territorio de caza pocas veces se resolvían con palabras. En uno de esos enfrentamientos, la mala fortuna lo había dejado en medio de un fuego cruzado. Permaneció oculto hasta que la selva, ya en paz, comenzó a hacer sentir sus sonidos. Caminó con velocidad para alejarse del lugar y se cruzó con un Freitas que, a pesar de estar herido, no dejó de arrastrar el pecaril aviado que había cazado antes de la pelea. Uno de sus compañeros yacía en el suelo, a unos metros, con el estómago perforado. Los otros dos los habían abandonado. Freitas le ofreció la presa y su Winchester a cambio de ayuda. Lo único que quería era salir de ahí con vida. Urunday juzgó justo el trato. Poco tiempo después, salieron de caza por primera vez. Los conocimientos de Urunday y la atenta mirada del monte que poseía Freitas se ensamblaron con eficaz mecanismo. Entonces le pidió una cosa más. Si encontro acá dentro a esos que me abandonaran, vos no te metés. Voy a matar a esos merdas. Silvio completó ese trío algunos meses después en circunstancias todavía más oscuras. El rastro ubicó a Urunday cerca de un pindó preparado de manera exquisita. El árbol tenía el tamaño ideal y su perfume era intenso, irresistible para cualquier bicho grande. Estaba escondido, rodeado a lo lejos por muchos árboles de gran altura, en un lugar frondoso, oscuro. A su alrededor, sin embargo, se extendía un claro de hojas secas sobre la tierra húmeda. Era inequívoca señal de la alta frecuencia con la cual los animales lo visitaban. Rodeaban este claro árboles todavía jóvenes
pero con la resistencia necesaria como para construir sobrados. Urunday observó en ellos marcas de alambre. Otros lo habían usado, pensó. Claro, los que dejaron ir este tapir gigante. Sus rastros se alejaban del lugar. Habían salido probablemente la noche anterior. No volverían, de eso estaba seguro. Ahora era su turno. Estaba solo, pero de todas formas colgó su red y acomodó su flaco cuerpo, con la linterna en su regazo y el arma en la mano. Esperó. Mató un pardo. Lo escondió entre arbustos después de orinar encima del cuerpo para intentar confundir a los pumas o yaguaretés que anduvieran cerca. Podría haberse ido en aquel momento, pero su corazón y su bolsillo clamaban por algo más. Ese salero tenía un encanto especial para los bichos. Llegaban a él hipnotizados y entregados a la presencia de cualquier cazador medianamente capaz. Sin embargo, la luna creciente apareció antes que una nueva víctima. En aquel momento, Urunday pensó en sus posibilidades. Podría volver o esperar el amanecer, horario también propicio para la caza. Con algo de esfuerzo y haciendo 2 viajes podría acercar otro animal al lugar donde lo esperaría Freitas. Si tenía éxito, contando el tapir gigante, iba a ser la cacería más provechosa de su vasta carrera. Abandonar un lugar así, con un solo animal, era casi un insulto para su naturaleza. Decidió dormir en su hamaca, que jamás le había resultado incómoda. Apretó el pañuelo de su cabeza que, según él, lo ayudaba a camuflarse en la selva. Jamás lo había limpiado. Estaba sucio e impregnado con olor a sangre y monte, y eso lo hacía sentir un animal en los momentos que así lo requerían. No quería volver, no todavía. Más allá de la ambición por conseguir otra pieza, se encontraba calada en su ser la imperiosa necesidad de matar, acabar con la vida de algún habitante de la selva, sentirse así mejor y capaz de hacerlo con más facilidad la próxima vez. Sentía que escalaba constantemente hacia una perfección desconocida. Para hombres como Urunday, cazar era amar y odiar el monte en proporciones tan desmedidas como inexplicables. No era para todos, es cierto, porque solamente algunos corazones son capaces de albergar sentimientos tan contradictorios y engrasados. Urunday era dueño de ese tipo de corazones, no había duda. Su paciencia y determinación fueron premiadas con una hermosa corzuela que cayó con un estruendoso disparo la mañana siguiente. ¿Escuchaste, Ríos?, preguntó Ferraz con indignación. Vino de por allá, dijo señalando el oeste. Vamos despacio, deben andar cerca. Tranquilo y la agarramos. Móvete muy despacio. A partir de ese momento no hablaron más. Se limitaron a señas. El sonido había venido detrás de ellos, a algunos cientos de metros. Pasaron cerca del salero sin notarlo debido a su perfecta ubicación. Habían entrado buscando por segunda vez el lugar de caza del tal Peto, pero apenas habían encontrado rastros del campamento que habían hecho la noche en la que los cazadores entraron con aquel novato. Peto era astuto y el campamento estaba lo suficientemente lejos del punto de caza para que los guardaparques no lo arruinaran. Esta desgracia ya había ocurrido más de una vez. Lo encontraban, lo desarmaban y anulaban los efectos de la sal en el suelo con algún líquido extraño que aleja a los animales de la trampa furtiva durante mucho tiempo. Los cazadores debían comenzar de nuevo la ardua tarea de buscar un lugar seguro o algún árbol con suficiente fruta para que los animales, según la época del año, se acercaran. No era la parte más divertida de la caza. El jefe Ferraz era el guardaparques con más experiencia. Había arruinado una cantidad de saleros que ya no recordaba. Algunas veces,
Cuando sospechaba que los intrusos pertenecían a esos que cazaban por diversión, dejaba notas como: «Gracias por la sal, pero nos fuimos a otra parte, señor Tapir». Esperaba al menos generar algo de humillación a la bronca que sentía cada vez que encontraba el cuerpo de algún animal que por alguna razón no habían podido llevarse. Quizás también lo hacía para agregar algo de color a esa guerra silenciosa y desigual entre furtivos y guardaparques. Cuando encontraban un salero, tenían dos opciones: desarmarlo o esperar el regreso de los cazadores para emboscarlos. Por lo general optaban por la primera. Una emboscada llevaba tiempo y requería a varios miembros del equipo por razones de lógica seguridad. Esto dejaba descuidadas otras partes del monte, y los cazadores eran demasiado. Era más rápido y efectivo inutilizar el lugar y seguir buscando otros. Esta vez decidieron entrar muy temprano con la esperanza de encontrar a Peto todavía deambulando por el monte. Habían cubierto todas las posibles salidas. Lo habían buscado con mucha intensidad por todos los perímetros cercanos a la Ruta 101, creyendo que de esta forma lo habían obligado a esconderse en lo profundo del monte. Como no habían podido interrogarlo, solo tenían conjeturas y sospechas basadas en las experiencias del jefe Ferraz. Lo agarraron solo. Seguro sus compañeros siguen en el monte. Si entramos mañana bien temprano, podemos llegar a agarrarlos cazando y todo. No se nos va a escapar así nomás. Los vamos a agarrar a estos hijos de puta. La Borda debía ser quien acompañara a Ferraz, pero Ríos insistió debido a la imprudente rencor que se acentuaba cada vez que tocaba la nariz, que todavía inflamada por el golpe. El resentimiento habría de costarle caro. También las apuradas conclusiones del jefe Ferraz. En esos momentos, Peto se encontraba en su casa desinfectando la muñeca de su mano izquierda debido al corte que le produjo el metal de las esposas al liberarse. Contra el pronóstico de sus perseguidores, Peto atravesó la ruta y escapó por el otro lado de la región intangible. Ignorando ese proceder, Ferraz y Ríos continuaban buscándolo. Ahora continuaban silenciosamente hacia un sonido humano. Iban a sorprender al que habían efectuado ese disparo que llamó su atención. Gracias a su astucia, lograron interceptarlo. Lamentablemente para ellos, era Urunday. Lo vieron avanzar con un paso lento pero decidido, con la hermosa víctima del disparo a sus espaldas, como si fuera una mochila. ¡Quieto, mierda! ¡Larga esa corzuela y tirate al piso ya! El hombre largó al animal, pero en el momento en el que el blando cuerpo tocó el suelo, el cazador comenzó a correr. La flacura de Urunday y la enseguecedora bronca que todavía sentía Ríos por lo ocurrido con Peto hicieron que el guardaparque se confundiera. «La puta que te parió, Peto, esta vez te agarro, mierda», dijo mientras corría detrás con la pistola en la mano, desoyendo las órdenes de Ferraz para que se detuviera. Urunday sentía al guardaparques más cerca, sus piernas lo estaban traicionando. Para algunos cazadores, ser atrapado más que un peligro para su libertad y su oficio constituía una afrenta sin equivalentes, pues ellos se veían como los mayores conocedores de la selva, los bravos, los intrépidos. Ser capturados era igual a ser víctima de burlarse e indignos de merecer el respeto de sus colegas. Urunday nunca malgastó su tiempo pensando en estas cosas. Él jamás había considerado esa posibilidad. Era algo que no iba a ocurrirle a él. La leyenda viviente de la selva. Hundió todo su cuerpo arrojándose en un tumulto de pastos altos tras un timbó. Ríos frenó en seco y avanzó caminando, tratando de ubicar el lugar en el que se había metido. El jefe Ferraz lo seguía desde bastante más atrás, exigiéndole que regrese. Pero Ríos no podía escucharlo. Quería vengarse. «Estás perdido, Peto. Te vamos a agarrar nomás».
No llegó a finalizar su frase cuando la bala se le incrustó en la pierna izquierda, arrancándole un horrible quejido y gran cantidad de sangre que se desparramó por el suelo verdoso. Se había acercado demasiado. Fue el error más grave de su vida. Por suerte, no le costó la existencia.